Bienvenidos, vamos a empezar con la primera clase con esta modalidad así a través de un video. En la clase de hoy lo que vamos a ver y empezar a ver es un poco del concepto de clases, ¿sí? Clases y objetos. Nosotros hasta ahora en los proyectos veníamos haciendo todo adentro del main, ¿sí? Y poníamos estructuras y variables adentro del main, pero no jugábamos con la característica principal que tiene Java, que es la programación orientada a objetos. Programar orientado a objetos consiste en dividir nuestro código y sectorizar nuestro código en diferentes tipos de clases, ¿sí? Y las clases en el momento de ejecución van a generar objetos. Para que se entienda de forma fácil, una clase es como un molde, un modelo, del cual van a salir y vamos a poder crear objetos, ¿sí? Vamos a empezar a crear un nuevo proyecto, así que vamos a ir a File, New, Java Project. A este proyecto le voy a poner clases, le pueden poner el nombre que quieran. Ahí se está creando. Ahí está, clases, ¿sí? Estos son códigos viejos, así que los voy a cerrar. Clases. Dentro de este proyecto lo que vamos a tener que abrir es, adentro de la carpeta source, crear una nueva clase, que es la clase main, que es la que veníamos creando hasta ahora, ¿sí? Acuérdense siempre que la clase main tenía que tener el public static void main activado. Ahí estamos creando, se creó la clase main, ¿sí? Acá vamos a ejecutar nuestro código. Si se acuerdan de la primera clase, lo que hicimos es agregar un sout, ¿sí? Que decía hola mundo. Lo voy a repetir para mostrar un ejemplo. Le damos OK, corremos y tiene que salir en la consola hola mundo. Ahí está, hola mundo, ¿sí? Hasta ahora nosotros veníamos escribiendo cosas acá. Si teníamos que declarar una variable, por ejemplo un int edad, lo declarábamos de la siguiente forma y acá, ¿sí? Y trabajamos acá con estructuras como if, por ejemplo. If edad es mayor que 20, en este caso no va a entrar nunca, ¿sí? Acá se cumple la condición. Se cumple y acá en el else no se cumple, ¿sí? Claramente si yo ejecuto este código, como 19 es más chico que 20, no se va a cumplir y debería ejecutarse esta sentencia acá. No se cumple, ¿sí? Este era nada más, es un ejemplo para que vean cómo veníamos trabajando hasta ahora, sí que trabajamos todo en el main. Pero la gracia de Java es empezar a trabajar con clases. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva clase. Entonces, adentro del paquete que se nos creó, en el cual se nos creó la clase main, vamos a hacer clic derecho, new o nueva, class o clase, ¿sí? Y a esta clase le vamos a poner un nombre. En este caso vamos a hacer un programa de personas y productos, ¿sí? Entonces vamos a poner persona. Generalmente el nombre de las clases empieza con la primera letra en mayúscula y las siguientes minúsculas, y si quiero un nombre compuesto puede ser persona, no sé, persona cliente, ¿sí? No se deja espacio, ¿sí? Fíjense que ahí da un error como si fuese un nombre inválido. En este caso con persona me alcanza. Le voy a dar finish y fíjense que se me crea una nueva clase. Una clase tiene esta estructura, public class, el nombre de la clase y las llaves. Acá adentro vamos a escribir todo el código de nuestra clase. Es importante entender que una clase va a tener diferentes secciones. La primera sección va a ser la sección de atributos. Los atributos, básicamente, voy a dejarlo como un comentario, son las variables que guardan las características de un objeto, ¿sí? En este caso quiero crear una persona. Entonces, una persona para este modelo va a tener tres características, tres atributos: nombre, DNI y teléfono. Vamos a empezar poniendo el primer atributo, que va a ser el DNI. Int DNI. El segundo atributo va a ser el nombre, string nombre. Y el tercero, el teléfono. El teléfono lo vamos a guardar como si fuese un string, así que podríamos poner teléfono, ¿sí? Separado entre comas. Esta sección es la sección de atributos, ¿sí?
Y fíjense que son las características que tiene la persona. La persona va a tener DNI, la persona va a tener un nombre y la persona va a tener un teléfono. ¿Sí? Y es importante aclararle la visibilidad. La visibilidad puede ser de dos tipos en un principio. Está la visibilidad pública. Pública significa que desde cualquier parte de mi programa puedo acceder a este DNI. Y la visibilidad privada. La visibilidad privada es la que deberíamos usar y significa, privada no, private. Ahí está. Y significa que este DNI nada más es accesible acá adentro de esta clase. Si yo me voy al main, no puedo acceder a ese DNI. ¿Sí? Lo mismo vamos a aplicarle a los atributos nombre y teléfono. ¿Sí? Entonces, esta sección de atributos son las características que va a tener la clase persona. ¿Sí? Después le vamos a asignar algo, algún valor. ¿Sí? Pero por ahora no, son nada más. Se sabe que la clase persona, el molde persona, va a generar una persona que va a tener un DNI, un nombre y un teléfono. Lo siguiente que tiene una clase es un constructor. El constructor es un método que va a permitir generar al objeto, ¿sí? Entonces vamos a escribirle el constructor. El constructor siempre se escribe poniendo public, siempre va con la palabra public, el nombre de la clase, ¿sí? Ahí lo estoy copiando y pegando, public persona, y entre los paréntesis van a ir las características. En este caso va a ser el int DNI, el string nombre y el string teléfono. Ahí está. Y siempre tienes la estructura. Public, el nombre de la clase, persona en este caso. Entre paréntesis, los parámetros de entrada, se llaman estos, ¿sí? Son parámetros que se reciben. Porque cuando yo quiera crear una persona, le voy a tener que sí o sí especificarle un DNI, un nombre y un teléfono. Y acá adentro lo que se va a hacer es, se va a poner la palabra this DNI, que va a identificar a este DNI de acá. Va a ser igual a DNI. Este DNI va a ser el de acá. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos haciendo acá es decirle que lo que yo le mandé acá se va a guardar acá adentro. This DNI hace referencia a este de acá y este DNI de acá hace referencia a este de acá. ¿Así? Exactamente tenemos que repetir esto para los tres datos. This DNI, this.nombre, sea igual a nombre, y this.teléfono, sea igual a teléfono. ¿Sí? De esta forma queda bien formado mi constructor. Generalmente estos atributos tienen que estar adentro del constructor. ¿Sí? Así que esta es la segunda parte, lo voy a dejar comentado también, que es el constructor del objeto. ¿Sí? Perfecto. Y ahora lo que viene es los métodos, ¿sí? La parte de métodos. Los métodos son las funciones que va a tener la persona, ¿sí? Supongamos que una persona puede caminar, entonces va a tener un método que se llame caminar, que mostrará por pantalla que tal persona está caminando. Entonces vamos a crearlo. Un método siempre tiene la visibilidad, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a usar métodos públicos, entonces se escribe la palabra public. Luego se escribe el valor de retorno. El valor de retorno es lo que va a devolver este método. En este caso no va a devolver nada. Cuando los métodos no devuelven nada, cuando los métodos no devuelven nada, se utiliza la palabra void para especificar que no devuelven nada, que es esta palabra de acá, void. El nombre del método, caminar, ¿sí? Y entre los paréntesis irían los parámetros de entrada, que pueden ser alguno de estos, ¿sí? Los parámetros de entrada es lo que recibe ese método. En este caso no va a recibir nada. Y lo que va a hacer este método es imprimir por pantalla, para eso utilizamos un sout, que la persona con el nombre está caminando. Entonces voy a poner soy espacio concateno con un más a this.nombre y estoy caminando. ¿Sí? Entonces por ahora vamos a hacer un único método, ¿sí? Que es el método caminar. Listo, tenemos una clase bien formada. Esta es una clase que tiene atributos,
que son las características, tiene un constructor, que es lo que permite crear el objeto, y tiene métodos, ¿sí? Por lo menos uno tiene. Este método lo que va a decir es que al ejecutarse va a aparecer soy, el nombre de la persona y estoy caminando. Una vez que tenemos esto, acuérdense siempre de guardar, vamos al main, ¿sí? Voy a borrar el ejemplo anterior, y vamos a empezar a crear objetos. Para poder crear objetos, lo que vamos a hacer es un proceso de instanciación, ¿sí? Instanciar una clase. Entonces tenemos que crearnos una variable, en este caso la variable va a ser de tipo persona, ¿sí? Persona per1 igual a new persona. Y acá, cuando yo llamo al new persona, estoy llamando al constructor, a este método de acá. Entonces sí o sí le tengo que mandar sus valores, que son el DNI, el nombre y el teléfono. Así que en el main lo que le tengo que mandar es un DNI de tipo int, voy a usar 1, 40, 711, 711, ¿sí? Coma, separado entre comas se mandan los atributos, se mandan los parámetros de entrada. En este caso tengo que mandar el nombre era un string, así que lo voy a mandar entre comillas dobles. Y por último tenía que mandar el teléfono como un string, 11 62 45 23. ¿Sí? Y no me tengo que olvidar el punto y coma. Fíjense que al escribir todo eso, se me crea un objeto persona. ¿Sí? Entonces, para repasar un poco, en el main lo que hago es creo una variable, declaro una variable. Esta variable es de tipo persona, que es esta clase que está creada acá, la que acabamos de crear. A esa variable la llamo per1 y lo igualo, en este caso este proceso de igualación se llama instanciar e instancio una clase de tipo persona haciendo new persona y mandándole sus parámetros de entrada, llamando al constructor, ¿sí? Llamando a este constructor de acá. Entonces cuando hice esto, lo que va a generar es que se va a crear una nueva persona que va a tener DNI, o sea, este atributo DNI va a valer esto, el atributo nombre va a valer esto, y lo mismo va a pasar para esto, y lo mismo va a pasar para el teléfono, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo hago per1 punto y llamo a una acción. La única acción que puedo llamar es la acción caminar. Estas son acciones que vienen con Java, pero la que a mí me interesa es caminar, que es la acción que nosotros creamos, ¿sí? Es el método que nosotros creamos, ¿sí? Fíjense, yo llamo a per1.caminar. Si yo ejecuto este programa, aparece soy Nicolás y estoy caminando, ¿sí? ¿Por qué? Porque este per1, que es esta variable, llama a su método caminar. Para llamar a un método se pone punto, el nombre del método y los parámetros de entrada, que en este caso no tiene, y se va a ejecutar este método de acá. Que lo que hace este método es imprimir por pantalla con el sout, soy, espacio, el nombre, y estoy caminando, ¿sí? Entonces dice, soy Nicolás y estoy caminando. La ventaja de esto es que yo puedo crear más de una persona. Por ejemplo, voy a repetir el mismo. Ejemplo, creo una nueva persona, per2, c igual a new persona, pero en este caso le voy a mandar distintos valores. Va a tener un DNI 22 435 645, se va a llamar Julieta, y su teléfono va a ser 11 5 432 576. ¿Sí? Entonces estoy creando una segunda persona. Y esta persona también va a poder hacer lo mismo que podía hacer la anterior. Per2 punto y llamo al método caminar, ¿sí? Fíjense que cuando ejecuto esto, lo que va a pasar es que la persona 1 va a caminar, o sea, soy Nicolás y estoy caminando, y la persona 2 va a caminar. Fíjense que yo llamé al mismo método, porque estoy ejecutando siempre esto, pero como lo estoy ejecutando desde distintos objetos, ¿sí? Porque este es el objeto persona 1 y este es el objeto persona 2, cambia el nombre. El nombre cambia, fíjense que es Nicolás y Julieta. Entonces, esta es la gracia de programar utilizando objetos, ¿sí? Entonces, para nuestro ejemplo que teníamos para hacer ahora, era crear personas, ¿sí? Con nombre, DNI y teléfono. Eso está logrado, ¿sí? Vamos a llevarlo un paso más allá. Existen métodos que son generalmente métodos famosos, métodos importantes. Estos métodos importantes se llaman getters y setters.
Getters y setters permiten obtener el valor de los atributos y guardar un valor a esos atributos. Vamos con el ejemplo. Vamos a hacer nada más el getter y setter de el nombre, ¿sí? Entonces, se escribe public porque los métodos son públicos. En este caso voy a hacer el get. El get significa obtener, quiero obtener el nombre, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener que agarrar, que devolver, es el nombre que es de tipo string. Así que el tipo de valor de retorno es de tipo string, ¿sí? Public string. Después tenemos que agregarle un nombre. En este caso, el método se va a llamar getNombre, ¿sí? Y no va a recibir nada. No va a recibir nada. Acá los paréntesis van a estar vacíos en el medio. Y lo que va a hacer es devolver. Para poder devolver, para que un método devuelva algo, necesitamos utilizar la palabra return, ¿sí? Return. Y en este caso lo que va a devolver es this.nombre, ¿sí? O sea, va a devolver lo que está guardado acá. De esta forma, si yo llamo a per1.getNombre, ¿sí? No va a pasar nada, fíjense que no va a pasar nada, porque en realidad eso me lo está devolviendo, pero yo no lo estoy mostrando en ningún lado. O sea, este método me devolvió el nombre, sin embargo yo en ningún momento digo que se imprima por pantalla, en ningún momento hago un sout. Entonces, lo que puedo hacer son varias variantes. La primera es guardármelo en una variable, string nombre, igual a esto, y hacer sout del nombre, ¿sí? Fíjense que ahora sí se va a guardar y va a imprimirse por pantalla. Y si no, una más fácil es directamente imprimir en pantalla lo que me devuelve la ejecución del método getNombre de la persona 1, ¿sí? Esta es la más interesante y es la que más se usa. Fíjense que el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Ahora, si yo acá cambio y en vez de decir persona 1 llamo a persona 2, en este caso en vez de devolverme Nicolás, me debería devolver Julieta, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Obviamente puedo llamar a las dos, si quiero invocar a las dos, puedo invocar a las dos. Ahí estoy haciendo el ejemplo de invocación de las dos, ¿sí? Perfecto. Vamos a explicar lo que son los setters. Los setters son, otra vez, métodos famosos, porque se usan siempre, son públicos, no devuelven nada. En este caso, para no devolver nada, agrego un void. Y le voy a poner el nombre setName o setNombre, ¿sí? Y en este caso sí va a recibir un string nuevo nombre. Lo que tiene que hacer este método es cambiar a este nombre. Entonces lo que puedo utilizar es una simple asignación. Directamente ponemos this.nombre sea igual a nuevo nombre. ¿Sí? Guardo y ahora voy a poder cambiar el nombre. ¿Sí? Vamos a tener este programa. Es un programa que camina a la persona 1, camina a la persona 2 y imprime el nombre de la persona 1. ¿Sí? Camina a persona 1, camina a persona 2, imprime el nombre de la persona 1. Lo que voy a hacer acá es cambiarle el nombre a la persona 1. Para eso voy a llamar a per1.setName, setNombre, perdón. Y le voy a mandar el nuevo nombre. El nuevo nombre va a ser Matías, ¿sí? Y voy a volver a copiar esta línea de acá, que es la que imprime el nombre de la persona 1. ¿Sí? Fíjense lo que pasa ahí. Camina persona 1, que es esto de acá. Camina persona 2, que es esto de acá. Imprime esta línea, imprime el nombre de la persona 1.
Esta línea le cambia el nombre a la persona 1 de Nicolás a Matías, o sea, ahora se va a llamar Matías, y esta línea imprime el nombre de la persona 1 otra vez, que ahora no es más Nicolás, sino que es Matías, ¿sí? Y lo mismo pasa si yo llamo a persona 1 caminar. Fíjense que si yo acá abajo llamo a la persona 1 caminar, la persona 1 no se va a llamar más Nicolás, se va a llamar Matías. Soy Matías y estoy caminando, ¿sí? Sin embargo, fíjense que nosotros esta línea de acá y esta de acá, que en código equivalen a esta de acá, y esta de acá, son la misma línea, pero cambian sus datos, ¿sí? Cambian porque yo en el medio ejecuté cosas para que cambien los datos, ¿sí? Entonces esa es la gracia de objetos y la utilización de getters y setters permiten variar los datos de un objeto. Son muy utilizados en situaciones cotidianas. Por ejemplo, nosotros nos registramos en una página web y queremos cambiar una contraseña. Bueno, una contraseña, el cambio de contraseña puede hacerse mediante getters y setters, ¿sí? O ponemos mal nuestro nombre, ¿sí? Ya lo guardamos, queremos cambiarlo. Bueno, mediante getters y setters podemos obtener el nombre y ver si es el correcto o no. Y si en caso de no ser correcto, setearlo a el correcto, ¿sí? Los getters y setters son algo que se puede hacer a mano, ¿sí? Fíjense que esto los escribí a mano, pero existe una forma más rápida. Para eso nos vamos a source, ¿sí? Y acá hay un método que se llama generate getters and setters. Lo cliqueo, selecciono todos los que yo quiero usar, o sea, quiero que se me genere getters y setters de DNI, de nombre y de teléfono, y le doy generate. Y eso me escribe todo este código solo, que básicamente son todos los getters y setters, ¿sí? Lo mismo va para el constructor. Fíjense, el constructor yo lo escribí a mano, pero podría ir a source, generate constructor using fields, selecciono todos y le doy a generate y se me crea el mismo constructor. En otro lugar se creó, pero bueno, ahora lo cambio de lugar. Ahí está. ¿Sí? Se me creó el mismo constructor. Lo único que se le agregó es este super. Este super tiene que ver algo con herencia, que es un tema que vamos a ver más adelante, ¿sí? No molesta que quede tampoco. Bueno, espero que se haya entendido lo de getters y setters y que se haya entendido el concepto de clase, ¿sí? En este caso hicimos una clase que se llama de persona. Es importante que la clase tenga sus atributos, que los tenemos que poner nosotros, y a partir de eso tenemos que generar un constructor, que lo podemos hacer a mano o lo podemos generar automáticamente en source generate constructor using fields, y después métodos. Es importante que siempre estén los getters y setters, ¿sí? Una clase correctamente armada siempre tiene que tener todos los getters y setters de todos sus atributos, ¿sí? Entonces, si usé 3 atributos, voy a tener que tener 6 métodos de eso. Y después le puedo agregar métodos particulares, como por ejemplo el método caminar, que es un método único, es un método creado por mí, ¿sí? Pero es importante que tenga atributos, que tenga constructor y que tenga getters y setters, ¿sí? Vamos a ver un método más que es importante también para el tema de la generación de clases, que es, supongamos que yo imprimo directamente el objeto, entonces hago un sout para imprimir por pantalla o por consola y voy a mandarle directamente la persona 1 entera, ¿sí? No voy a llamar a ningún método, le voy a mandar la persona 1. Fíjense qué sucede. Se ejecutaron todas estas cosas de arriba, que es lo que ya veníamos ejecutando, y además se ejecutó esta última, que me imprime la persona 1, pero fíjense, no le imprime bien. Imprime cualquier cosa, imprime el nombre de la clase y esto hace referencia a una posición o dirección en memoria, ¿sí? No imprime bien para nada. Para poder solucionar eso, lo que necesitamos crear es el método toString, ¿sí? Este es otro método importante, además de los getters y setters. Acá lo voy a ir seccionando, estos son métodos, getter y setter. Y este es método toString. ¿Sí? Es importante comentar también el código para que se entienda lo que uno está haciendo, ¿sí? El método toString permite mostrar, o sea, permite que esta línea que hice funcione correctamente, ¿sí? Y no me muestre la posición en memoria. Pero para que funcione correctamente tenemos que escribirlo en código, ¿sí? Como es un método, va a ser público. El valor de retorno del método toString siempre es un string. El método siempre se llama toString. Parámetros de entrada nunca tiene, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es imprimir algo que retornar algo
que yo quiera imprimir después en pantalla. En este caso, lo que yo voy a retornar va a ser un return y voy a concatenar nombre, dos puntos, concateno con dis.nombre, ¿sí? Vamos a concatenar el apellido ahora. El apellido no, el DNI. DNI, dos puntos y concateno el DNI. Acuérdense que en la concatenación siempre se hace con el signo más. Y en este caso voy a concatenar el teléfono. Dis.teléfono. ¿Sí? El método toString es un método que siempre retorna una cadena de string. En este caso, este es un string. ¿Sí? Acuérdense del ejemplo, si nosotros imprimíamos directamente el objeto, en este caso per1, la variable que guarda el objeto, y se imprime esto, o sea que no se imprime correctamente. Y fíjense qué pasa ahora que agregamos el método toString. ¿Sí? El método toString es el que se ejecuta cuando imprimimos directamente un objeto. ¿Sí? Entonces, si no queremos que se vea feo, si queremos que se vea lindo como acá, nombre Matías, DNI tanto, teléfono tanto, necesitamos sí o sí generar el método toString. Como es uno de los métodos famosos, lo podemos hacer manualmente, como lo hice yo acá, que me generé esta línea de acá, ¿sí? Esta sería la ejecución del método toString. O podemos también optar por hacerlo automáticamente. Fíjense, ahora lo voy a borrar y lo voy a hacer automáticamente siguiendo la misma línea de los otros. Vamos a source, vamos a generate, no lo veo, toString. Acá, generate toString. ¿Sí? Me pide qué quiero generar. Yo voy a decirle usando los campos DNI, nombre y teléfono, porque puedo seleccionar. Y se genera solo, acá está, es este de acá. Lo voy a cambiar de lugar. Lo cambio de lugar para que quede más ordenado, pero funcione igual el código. ¿Sí? Se me genera solo una porción de código que va a ser el método toString, pero fíjense cómo se imprime. Se imprime de esta otra forma. ¿Sí? Se nota que el generado automáticamente se genera sin nada personalizado. En cambio, el generado por mí se generó más personalizado. ¿Sí? De cualquier forma es válida, ya sea que lo generen ustedes o que se lo genere directamente Java. ¿Sí? Pero lo importante es que una clase tiene que tener todas estas cositas. ¿Sí? Atributos, constructor, métodos particulares, métodos getters y setters y métodos toString. ¿Sí? Listo, con eso concluimos lo que es una clase completa. ¿Sí? La clase tiene esas 4 características principales, que son atributos, constructor, métodos getters y setters y método toString. Y además le podemos agregar algún método adicional. Como acá creamos dos objetos, pero que salen de una misma clase porque los dos son personas, también podemos crear otra clase nueva. Por ejemplo, vamos a crear una clase, siguiendo la misma forma, que va a ser la clase producto. ¿Sí? Una clase producto empieza vacía y lo que va a tener es 3 cosas. Por un lado, 4 cosas. Por un lado un nombre, así que vamos a hacer private string nombre. Va a tener una descripción. ¿Sí? Después va a tener un precio, private double precio, un precio guardado en un double. Y va a tener un ID. En este caso vamos a usar un entero, private int ID. ID es un identificador. ¿Sí? Entonces, estas son las características que va a tener mi clase. Entonces son los atributos de mi clase. Ahí lo voy a comentar. Atributos. ¿Qué dijimos que tenía que tener obligatorio una clase? Por un lado un constructor, así que directamente no lo voy a crear a mano, lo va a crear Java, así que voy a source y generate constructor using fields. ¿Sí? Están todos estos, que son los 4 que quiero, listo, ahí lo genero. ¿Sí? Este es el constructor. Después lo que quiero son los métodos getters y setters, así que voy a generar también los getters and setters. ¿Sí? Selecciono todos, acá tienen un select all y se generan todos los getters y setters. ¿Sí? Acá se empezaron a generar getters y setters. Y por último necesito el toString, así que vamos a generar el toString. Para eso vamos a ir a source
generate string, con esos 4 elementos, generate, ¿sí? De esta forma tengo a mi clase formada, ¿sí? Que tiene todo lo que tiene que tener, atributos, constructor, getters y setters y toString, y por ahora no le voy a agregar nada más, ¿sí? No le voy a agregar nada más. Vamos a ir acá y vamos a generar, a guardar un nuevo, en este caso, producto. Para guardar un nuevo producto necesito una variable de tipo producto, a esta la voy a llamar producto, y va a ser igual a new porque necesito instanciar un nuevo producto. Fíjense que acá el constructor, o sea, este new me va a pedir llamar al constructor. El constructor de producto tiene estas 4 cosas en este orden: el nombre, la descripción, el precio y el ID. Entonces, cuando yo me voy al main, le tengo que mandar eso, ¿sí? Para eso le voy a mandar nombre, fideos, la descripción va a ser pasta rica. Creo que lo que seguía era el precio, entonces le voy a mandar que sale 120 con 43, ¿sí? Acuérdense que los doubles siempre se escriben con punto, y le voy a mandar también el identificador. Va a tener el identificador 1, ¿sí? No me olvido del punto y coma, y ahí ya tengo creado mi nuevo producto. Si yo acá hago un sout del producto, esto se va a ver bien porque va a llamar al método toString del producto, ¿sí? Fíjense ahí el resultado, que se está imprimiendo el producto, ¿sí? Bien. Para mostrar cosas que se puede hacer con objetos, supongamos que un producto tiene calcular descuento, tiene un método particular, vamos a escribirlo acá abajo, public double, porque me va a devolver un double, que se llame calcular descuento, ¿sí? Y lo que va a recibir es un porcentaje, también lo va a recibir como double, un porcentaje de descuento, ¿sí? Porcentaje, perfecto. Y yo quiero calcular cuánto me va a valer el producto aplicando este porcentaje de descuento, ¿sí? Supongamos que yo aplico un 20% de descuento sobre el producto, ¿sí? Este porcentaje va a ser aplicado entre 0 y 1, ¿sí? Para hacerlo más fácil. Va a ser un número entre 0 y 1. Por ejemplo, 0.5 sería un 50%, 0.2 sería un 20%, 0.75 un 75%, ¿sí? Vamos a usar la escala 0 a 1. Lo que va a hacer es retornar el precio, dis.precio, por, y en este caso lo va a multiplicar por 1 menos el porcentaje de descuento, menos porcentaje, ¿sí? Ese sería lo que retorna, ¿sí? Retorna el precio por 1 menos el porcentaje. Básicamente lo que estoy haciendo acá es, esta línea es igual a poner esto. Dis.precio, ahí va. Dis.precio menos dis.precio por el porcentaje, ¿sí? Esa línea de acá es exactamente lo mismo que poner esta línea de acá. Es jugar un poco con la matemática y listo. Pero, o sea, lo importante acá no es la cuenta, ¿sí? Si la cuenta la pueden hacer como ustedes quieran, es el precio original menos el descuento que se le aplicó. Lo importante es que se entienda el tema del método, ¿sí? Entonces, vamos a probar eso, ¿sí? Vamos a probarlo, vamos a decir que el precio sale, para que se vea más claro, sale 100 pesos un paquete de fideos, ¿sí? Este sout me va a mostrar el precio total del producto, que sería esto, y después lo que vamos a hacer es hacer un sout de el producto, punto, y llamamos a el calcular descuento, ¿sí? En este caso le voy a mandar un porcentaje que va a ir entre 0 y 1. Vamos a hacer un descuento del 20%. Entonces 0.2. ¿Sí? El nuevo precio debería ser 80. Y lo que puedo hacer es concatenar esto para que se entienda un poco más
con el nuevo, o el precio con descuento es, y concateno lo que me devuelve. ¿Sí? Fíjense que al ejecutar esto, me va a decir que el producto se va a mostrar acá, con esta línea de acá, se muestra el producto, esta línea es esta línea, y después me va a mostrar el precio con descuento es, y acá está el precio con descuento. ¿Sí? Esto está muy bueno porque este método aplica para cualquier producto, ¿sí? Supongamos que tenemos otro producto más, que en vez de fideos van a ser ravioles, y en vez de 100 van a salir 200, ¿sí? Entonces, si ahora quiero calcular el precio con descuento de los ravioles, bueno, lo calculo, pero también puedo calcular el precio con descuento, disculpen, del producto 2. El producto 2 es los ravioles, ¿sí? Me genera un segundo producto, que es los ravioles. El ID debería ser 2. Ahí está. Y acá, la última línea calcula el precio de descuento del producto 2, ¿sí? Que es este de acá. Y la anteúltima línea calcula el precio con descuento del producto 1, que es este de acá. Entonces, si yo ejecuto, fíjense que ahí me tira el precio con descuento del producto 2 también, que es esta línea que agregamos acá. ¿Sí? Entonces tenemos dos productos que mediante el mismo método le calculamos dos precios distintos. ¿Se entiende? Lo importante de clases es que nos hace abstraernos de pensar en datos, ¿sí? Y empezar a pensar más en objetos, ¿sí? Es como que yo les diga que ustedes piensen que una persona, todos tienen el mismo nombre. No, no, no. La persona es el objeto. Yo tengo un nombre, ustedes tienen otro nombre, ¿sí? Entonces es llevar eso a la parte de programación. Bueno, espero que la clase de hoy se haya entendido. Eh, Vamos a seguir trabajando en esto, haciendo más ejemplos y después vamos a seguir viendo más características que tiene la programación orientada a objetos. Hoy fue como una introducción, un pequeño, una pequeña clase de lo que son clases y objetos, ¿sí? Y de los métodos importantes, ¿sí? Bueno, nos vemos la semana que viene.